El experimento de la prisión de Stanford. Agosto de 1971. En los sótanos de la prestigiosa Universidad de Stanford, en Estados Unidos, un grupo de científicos liderado por el psicólogo Philip Zimbardo dio inicio a uno de los estudios psicológicos más polémicos, oscuros y perturbadores de la historia. El objetivo parecía simple: investigar cómo afectaba el aislamiento y el poder a la conducta humana. Para ello, seleccionaron a 24 estudiantes universitarios que habían pasado rigurosas pruebas físicas y mentales, jóvenes completamente sanos, pacíficos y de clase media. Mediante el lanzamiento de una moneda, la mitad fue asignada al rol de guardias y la otra mitad al de prisioneros. Ninguno sospechaba que estaban a punto de descender a un auténtico infierno psicológico. Para hacer la simulación lo más realista posible, los prisioneros fueron arrestados por la policía real en sus propias casas, vendados de los ojos y trasladados a las celdas improvisadas en el sótano de la universidad. Se les despojó de sus nombres y se les asignó un número de identificación. Por su parte, a los guardias se les entregaron uniformes militares, porras y gafas de sol de espejo para evitar el contacto visual. Las reglas eran claras: no se permitía la violencia física, pero los guardias tenían el control total del lugar. Lo que estaba planeado para durar 2 semanas completas se salió de control en menos de 36 horas. La velocidad con la que la mente humana se corrompió horrorizó a los propios investigadores. Para el segundo día, estalló un motín entre los prisioneros, y la respuesta de los guardias fue devastadora. Comenzaron a aplicar tácticas de tortura psicológica severa. Los obligaban a limpiar los retretes con las manos desnudas, los privaban de comida, los desnudaban para humillarlos y los forzaban a hacer horas de ejercicio extenuante en mitad de la noche. En cuestión de días, los estudiantes pacíficos que hacían de guardias se habían transformado en sádicos implacables que disfrutaban del dolor ajeno, mientras que los prisioneros empezaron a sufrir colapsos emocionales graves, llantos incontrolables y signos de psicosis. El experimento tuvo que ser cancelado de forma abrupta al 6º día, antes de que ocurriera una tragedia irreversible. Aquellos jóvenes comunes y corrientes habían olvidado por completo que todo era una simple simulación. La prisión ficticia se había vuelto terroríficamente real para todos. Este oscuro suceso dejó al descubierto una verdad incómoda: que bajo las condiciones adecuadas y con el poder suficiente, la línea entre el bien y el mal en el ser humano puede desaparecer en cuestión de horas. Dime en los comentarios, ¿crees que todos llevamos un monstruo oculto que solo espera la oportunidad para salir? Testimonios reales. La Llorona de Santiago. Dicen que el dolor de una madre no tiene fin, y que cuando esa tristeza es tan inmensa que rompe las barreras de la vida y la muerte, puede quedarse vagando para siempre, buscando algo que nunca logró tener. En Santiago de Chile, existe un lugar que es mucho más que un camposanto. Es una ciudad de piedra, de silencio y de historias guardadas, donde descansan millones de personas y donde, según dicen, la línea entre este mundo y el otro es muy delgada. No hablamos de cuentos antiguos ni de leyendas que vienen de lejos, sino de sucesos que ocurren hoy, en plena ciudad, contados por cuidadores, trabajadores, taxistas y visitantes que juran haber visto y escuchado lo que allí sucede. Lo que vas a escuchar no es la versión que te contaron de niño. Esta es la historia real, documentada y aterradora de La Llorona en el Cementerio General, un caso que se repite noche tras noche y que nadie ha podido explicar hasta ahora. En la zona norte de la ciudad de Santiago, se extiende uno de los cementerios más grandes, antiguos e importantes de todo el continente, el Cementerio General. Inaugurado en el año 1821, este inmenso camposanto alberga más de 2 millones de tumbas, mausoleos, iglesias y avenidas de piedra que se pierden entre árboles altos y sombríos. Es el lugar de descanso de presidentes, héroes nacionales, artistas y ciudadanos comunes, pero también es escenario de una de las historias paranormales con más testimonios reales y vigentes de todo el país: la presencia de La Llorona. A diferencia de las versiones tradicionales que se cuentan en otros países o regiones, la historia que se vive aquí tiene características únicas, ligadas totalmente a este lugar y a hechos que han quedado registrados en libros de guardia, denuncias policiales y declaraciones juradas de personas que no se conocen entre sí, pero que coinciden al 100% en sus relatos. El origen del dolor. Aunque hay distintas versiones sobre quién fue esta mujer, la más aceptada por historiadores y antiguos cuidadores del lugar cuenta la historia real de una joven madre que vivía a principios del siglo XX. Se dice que ella pertenecía a una familia humilde y que sufrió la tragedia más grande que puede vivir una persona: la pérdida de su único hijo varón, un niño de apenas 4 años que murió de forma repentina por una enfermedad. Cuenta la historia que, tras el entierro, la mujer no pudo soportar el dolor.
Viajaba largas distancias todos los días, caminando desde su casa hasta el cementerio, para quedarse horas y horas llorando frente a la tumba pequeña de su hijo. Se quedaba hasta tarde, incluso después de que las puertas se cerraban, rogando, gritando y suplicando que se lo devolvieran. Se convirtió en algo habitual verla sentada en el suelo, abrazada a la lápida, bajo la lluvia o el sol, sin comer ni hablar con nadie. Dicen que murió muy joven, pocos años después, consumida por la tristeza y la enfermedad, y que fue enterrada en una tumba sin nombre, muy cerca del lugar donde descansaba su pequeño. Pero la gente del lugar asegura que su alma nunca aceptó que la muerte los hubiera separado, y que desde entonces, ella sigue ahí, buscando a su hijo, recorriendo eternamente los senderos del cementerio. Testimonios dentro del Camposanto. Los hechos que dan verdad a esta historia son muchísimos y vienen de personas que trabajan ahí día a día, quienes conocen cada rincón y saben lo que ocurre cuando cae el sol. Los cuidadores y vigilantes nocturnos son quienes más han visto y sufrido esta presencia. En sus libros de turno, que son documentos oficiales que se guardan en la administración del cementerio, existen anotaciones que se repiten desde hace décadas. Coinciden en que siempre ocurre en las mismas horas. Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, la zona se llena de un silencio absoluto, donde ni siquiera se escuchan los grillos o el viento entre los árboles. De pronto, se empieza a escuchar, primero sonidos muy bajos, como susurros, que poco a poco se convierten en un llanto desgarrador, fuerte y cargado de dolor. Es un sonido que recorre las avenidas principales y que parece venir de todos lados a la vez. Los guardias aseguran que, si te quedas escuchando, el llanto se va acercando, cada vez más fuerte, hasta sentirlo justo detrás de ti, acompañado de una sensación de frío intenso y una tristeza tan profunda que te dan ganas de llorar también sin saber por qué. El pueblo que bailó hasta morir. Julio de 1518, Estrasburgo. En mitad de una calurosa mañana de verano, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar frenéticamente. No había música, no había festejos, solo un silencio sepulcral roto por el golpeteo de sus zapatos contra las piedras. Danzó durante horas, ignorando el cansancio y las súplicas de su esposo. Al caer la noche, colapsó por el agotamiento, pero a la mañana siguiente se levantó con los pies ensangrentados y continuó bailando. Lo que parecía un brote de locura aislado pronto se transformó en la epidemia más extraña y perturbadora de la historia. A los pocos días, decenas de personas se contagiaron de la misma necesidad incontrolable de moverse. En un mes, ya eran más de 400 ciudadanos atrapados en un trance macabro. Los rostros de los bailarines no reflejaban alegría, sino un terror absoluto. Lloraban y gritaban pidiendo ayuda, pero sus cuerpos simplemente no podían parar. Los médicos de la época, desconcertados, descartaron la brujería y concluyeron que se trataba de una enfermedad causada por tener la sangre caliente. La solución de las autoridades fue tan absurda como letal. En lugar de un tratamiento, construyeron un escenario de madera en la plaza del pueblo y contrataron músicos profesionales, creyendo que si bailaban día y noche se curarían más rápido. Fue un error trágico. El ritmo de la música avivó el fuego de la histeria colectiva. Los bailarines comenzaron a desplomarse uno a uno, víctimas de infartos, derrames cerebrales y deshidratación extrema. En el punto más alto de la epidemia, la plaga se cobraba la vida de hasta 15 personas por día. La ciencia moderna ha intentado explicar este fenómeno a través del ergotismo, una intoxicación masiva por un hongo del centeno que produce alucinaciones y convulsiones, o mediante una psicosis colectiva desatada por el hambre y las severas crisis que azotaban a la región. Sin embargo, ver a cientos de personas marchar hacia su propia muerte al ritmo de una música invisible sigue siendo un enigma escalofriante. El pozo de cola y las voces del infierno. Durante los años de la Guerra Fría, mientras el mundo miraba hacia el espacio en la famosa carrera lunar, la Unión Soviética inició un proyecto secreto y ambicioso que apuntaba en la dirección opuesta, hacia lo más profundo de la Tierra. En una remota península de Siberia, un equipo de científicos comenzó a perforar el suelo con un objetivo claro: llegar a la corteza terrestre más profunda jamás alcanzada. Excavaron durante años, rompiendo taladros y desafiando temperaturas extremas, hasta que lograron abrir un agujero de más de 12 kilómetros de profundidad. Pero lo que encontraron allí abajo no fue solo roca y ciencia. La leyenda cuenta que al alcanzar el punto más profundo, los geólogos se toparon con una cavidad hueca. Intrigados por el hallazgo y queriendo registrar los movimientos de las placas tectónicas, bajaron micrófonos de alta resistencia térmica a través del conducto.
Al encender los receptores, los altavoces del laboratorio no emitieron los sonidos naturales de la Tierra. En su lugar, el equipo quedó paralizado por el terror. Lo que salía de las grabaciones eran millones de voces humanas gritando y suplicando en una agonía eterna. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo, ganándose el escalofriante título de El Pozo al Infierno. Aunque años más tarde se descubrió que los audios de los lamentos eran falsos y formaban parte de un montaje mediático, el pánico y el impacto que causó en la comunidad científica y en los habitantes locales fueron completamente reales. Poco después de los supuestos incidentes, el costoso proyecto fue cancelado abruptamente y las instalaciones quedaron abandonadas a la intemperie. Hoy en día, en mitad del paisaje desolado de Siberia, solo queda una pesada tapa de metal oxidada y soldada con pernos, sellando de por vida el agujero más profundo del planeta. Dime en los comentarios, ¿crees que la excavación se detuvo por falta de presupuesto o porque descubrieron algo que nunca debió salir a la superficie? La maldición de la tumba de Tutankamón. Noviembre de 1922, Valle de los Reyes, Egipto. Tras años de excavaciones frustradas y bajo un calor sofocante, el arqueólogo Howard Carter y su financista, el aristócrata Lord Carnarvon, hicieron el descubrimiento más grande del siglo: la tumba intacta del faraón Tutankamón. El mundo entero puso los ojos en el hallazgo, pero lo que comenzó como el mayor triunfo de la arqueología pronto se convirtió en una pesadilla mediática y real. Los rumores apuntaban a que, en la entrada de la tumba, una inscripción tallada en la piedra lanzaba una advertencia letal: la muerte tocará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón. Los escépticos se burlaron de la supuesta advertencia, hasta que solo 5 meses después de la apertura de la cámara, la tragedia golpeó. Lord Carnarvon murió repentinamente en un hotel de El Cairo. La causa oficial fue la picadura de un mosquito que se infectó tras cortarse mientras se afeitaba, desatando una neumonía fulminante. En el instante exacto de su muerte, un apagón generalizado dejó a toda la ciudad de El Cairo a oscuras, y se reportó que, a miles de kilómetros de distancia, en Inglaterra, su perro aulló y cayó muerto. La prensa de la época devoró la historia y el mito de la maldición cobró fuerza propia cuando otras personas vinculadas al descubrimiento empezaron a fallecer en circunstancias extrañas. Miembros del equipo de excavación, radiólogos que analizaron la momia y visitantes distinguidos sufrieron fiebres misteriosas, asesinatos o cayeron en el suicidio durante los años siguientes. Hoy en día, la ciencia moderna ofrece una explicación lógica. El aire atrapado durante más de 3000 años en la tumba albergaba esporas de hongos antiguos, como el Aspergillus flavus, que pudieron atacar los pulmones de quienes tenían sistemas inmunes débiles. Sin embargo, para millones de personas, la explicación científica llegó demasiado tarde. La maldición del faraón ya se había cobrado sus víctimas, transformando un hecho histórico documentado en una de las leyendas vivas más fascinantes de la humanidad. La isla de las muñecas. El santuario de ojos inertes. Por Valentina Place. ¿Puede un lugar turístico convertirse en la peor de tus pesadillas? En los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe un rincón donde el silencio es sepulcral y miles de ojos inertes te observan desde la penumbra. La isla de las muñecas. Este sitio no fue creado para ser una atracción, sino como un santuario de protección contra el espíritu de una niña que se ahogó en sus aguas. Todo comenzó cuando don Julián Santana Barrera, el único habitante del lugar, encontró el cuerpo de la pequeña flotando cerca de la orilla. Poco después, halló una muñeca en el agua. Pensando que pertenecía a la víctima y como una muestra de respeto, la colgó de un árbol. Lo que don Julián no sabía era que ese acto cambiaría su vida y la de la isla para siempre, transformándola en un imán de almas en pena. A continuación, escucharemos los relatos de quienes aseguran haber sentido la energía de ese tétrico lugar. Don Carlos, un lanchero de 62 años que lleva décadas recorriendo los canales, nos cuenta que en Xochimilco se respetan las historias de los viejos. Recuerda perfectamente a don Julián en sus últimos años. Dice que el hombre vivía atormentado. Don Julián le confesó varias veces que las muñecas no eran un adorno, sino escudos. Afirmaba que por las noches la niña se materializaba y le susurraba cosas al oído, y que las muñecas cobraban vida para ahuyentar a los malos espíritus que querían llevárselo. Lo más perturbador ocurrió en el año 2001. Don Julián le dijo a su sobrino que una sirena de los canales lo estaba llamando para que cantara con ella. Horas más tarde, el anciano fue encontrado sin vida, ahogado exactamente en el mismo lugar donde décadas atrás él había hallado a la niña.
Don Carlos asegura con firmeza que en esa isla el tiempo se detiene y los muertos hablan. Por otro lado, Sofía, una turista de 35 años que visitó el lugar en un recorrido nocturno, relata que al principio pensó que todo era una simple estrategia publicitaria, pero que al desembarcar la atmósfera cambió por completo. El aire se volvió extrañamente denso y frío. Sofía cuenta que se alejó un poco del grupo para fotografiar una muñeca vieja, colgada de un sos, que tenía la cara carcomida por el sol y los insectos. Jura que, mientras enfocaba con su cámara, vio cómo los ojos de plástico de la muñeca se movieron lentamente para mirarla fijamente. En ese mismo instante, escuchó un risita infantil detrás de un arbusto, a pesar de que no había niños en la excursión. Le dio tal ataque de pánico que tuvo que regresar de inmediato a la trajinera. Al revisar las fotos en su casa, la imagen de esa muñeca apareció completamente borrosa, como si algo hubiera bloqueado la lente. La isla de las muñecas no es una leyenda del pasado, es un misterio vivo que se alimenta del miedo. Si alguna vez te atreves a visitarla, presta atención a las señales que los guías siempre advierten. Un murmullo persistente entre los árboles cuando no hay viento, la extraña sensación de que cientos de miradas plásticas siguen cada uno de tus pasos, y el avistamiento de sombras pequeñas corriendo entre los canales al caer el sol. Los lugareños dicen que nunca debes burlarte de ellas ni tocarlas sin permiso, y que siempre es buena idea dejarles una ofrenda o un juguete para mantenerlas tranquilas. De lo contrario, podrías llevarte algo más que un mal recuerdo a casa. El basilisco, el rey de las sombras rurales. ¿Puede un mito quitarte la vida con solo mirarte? En los rincones más profundos del folclore rural, especialmente en campos de Chile y el sur de América, existe una criatura que desafía la lógica y despierta el terror más puro, el basilisco. No nació de la imaginación de los escritores, sino del miedo real de los campesinos. La leyenda dice que nace cuando un gallo viejo, o una gallina negra, pone un pequeño huevo gris y rugoso en el estiércol. Al ser empollado por una serpiente o un sapo, emerge una aberración. Un ser con cabeza de gallo, cresta roja, pero un cuerpo alargado de serpiente. Su misión es una sola: ocultarse bajo el suelo de las casas y, en el silencio de la noche, succionar el aliento y la vida de quienes duermen. A continuación, escucharemos los relatos de quienes aseguran haber sentido su aliento congelante. Don Manuel, un hombre de 74 años habitante de Chiloé, nos cuenta que en el campo uno sabe cuando las cosas no están bien. Hace años, sus gallinas empezaron a alborotarse a las 3 de la mañana. Al día siguiente, encontró un huevo diminuto, sin yema, enterrado cerca del corral. Su abuelo le advirtió que lo quemara de inmediato o nacería el basilisco. Don Manuel confiesa que no le hizo caso y lo tiró al pozo. A las semanas, su hijo menor empezó a secarse, se ponía pálido, tosía por las noches y los médicos no encontraban ninguna explicación. Una noche se quedó despierto y escuchó un silbido menudo bajo las tablas del piso. Quemaron la casa entera al día siguiente, y solo así el niño recuperó el color. Don Manuel asegura con firmeza que ese bicho existe. Por otro lado, Elena, de 45 años y proveniente de una zona rural de Linares, relata que su tía abuela murió de lo que antes llamaban tisis, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Ella decía que sentía una respiración pesada en su cara mientras dormía, pero no se podía mover porque quedaba completamente paralizada. Una tarde, moviendo unos sacos de trigo en la bodega, su tío vio algo salir de una rendija. Dijo que era como una culebra gorda, pero con plumas sucias y una mirada brillante, casi humana, que te congelaba la sangre. A los 3 días de ese avistamiento, su tía falleció. Estaba completamente flaca, como si le hubieran robado el alma. El basilisco no ataca con garras ni colmillos. Su arma es el silencio. Si vives en el campo o cerca de la naturaleza, presta atención a estas señales. Un cansancio extremo al despertar, como si no hubieras dormido nada, una tos seca y repentina que debilita tu cuerpo día tras día, y el síntoma más aterrador, el sutil sonido de un gallo que intenta cantar, pero bajo la tierra, justo debajo de tu habitación. La única forma de eliminarlo, dicen los antiguos, es prender fuego a la vivienda o lograr que tú lo mires a los ojos antes de que él te mire a ti. De lo contrario, el veredicto está dictado. ¿Y tú, has revisado qué hay debajo de los maderos de tu casa esta noche? Tierra maldita. El eco de las almas de Poveglia. Hay lugares en la tierra que parecen haber sido diseñados exclusivamente para acumular dolor. En la idílica y romántica laguna de Venecia, Italia, existe una pequeña isla deshabitada que los turistas prefieren ignorar y los pescadores locales evitan a toda costa.
Povella no es un destino turístico. Es una fosa común rodeada de agua. Un rincón oscuro donde las peores pesadillas de la humanidad se hicieron realidad y cuyos ecos aún se pueden sentir en el aire denso de la laguna. La oscura fama de la isla comenzó durante los devastadores brotes de la peste bubónica. Povella se transformó en un lazareto, el lugar de cuarentena a donde eran enviados los enfermos terminales para morir lejos de la población. Miles de cuerpos fueron quemados y sepultados en fosas comunes, al punto de que se dice que el suelo de la isla está compuesto en gran parte por cenizas humanas. Siglos más tarde, la tragedia se renovó cuando las autoridades construyeron allí un hospital psiquiátrico. La leyenda cuenta que un sádico médico realizaba experimentos atroces y lobotomías a los pacientes, hasta que supuestamente enloqueció por los fantasmas del lugar y se suicidó lanzándose desde la torre del campanario. Hoy en día, la isla está completamente clausurada y los pocos que se han atrevido a pisarla aseguran que entre las ruinas del hospital aún se escuchan los lamentos y apariciones de los antiguos pacientes que jamás pudieron descansar en paz. Más allá del terror sobrenatural, Povella es el reflejo de cómo las sociedades del pasado lidiaban con sus mayores miedos, la enfermedad y la locura. En épocas donde la medicina no tenía respuestas, el aislamiento radical era la única solución, convirtiendo a esta isla en el vertedero humano de Venecia. El mito de sus apariciones nació como una respuesta psicológica colectiva ante el peso de un pasado tan macabro. Para los venecianos, Povella es un recordatorio físico de que el verdadero horror no siempre proviene de lo desconocido, sino de los sufrimientos reales que los propios seres humanos infligieron y padecieron en ese pedazo de tierra olvidado por el tiempo. Rastro invertido. El mito de la ciguapa. El verdadero peligro de adentrarse en lo desconocido no es perder el camino, sino seguir un sendero que ha sido diseñado minuciosamente para cazarte. En el corazón de las zonas montañosas y los bosques más densos de la República Dominicana, la naturaleza custodia un misterio ancestral que desafía toda lógica humana. Los campesinos locales saben perfectamente que cuando el silencio se apodera de la maleza y los animales callan de golpe, no estás solo, has entrado en el territorio de la ciguapa. Este ser mitológico es descrito como una criatura con una fisonomía perturbadora. Posee el cuerpo de una mujer hermosa, de piel oscura y una larguísima cabellera negra que le sirve como único ropaje. Sin embargo, su rasgo más siniestro y característico está en sus extremidades inferiores. Sus pies están orientados completamente hacia atrás. Esta deformidad anatómica le otorga una ventaja letal, ya que sus huellas engañan por completo a los cazadores y exploradores que intentan rastrearla. Cuando crees que te estás alejando de ella siguiendo sus pasos, en realidad estás caminando directo hacia su emboscada. Se dice que habita en cuevas o en las copas de los árboles, saliendo por las noches a emitir un gemido lastimero e hipnótico que atrae a los hombres solitarios hacia la profundidad del bosque, de donde jamás regresan. Lejos de ser una simple fábula para asustar a los niños, el origen de la ciguapa está profundamente entrelazado con las raíces históricas de la isla de La Española. Los investigadores sugieren que este mito nació de una mezcla de las creencias de los antiguos indígenas taínos y los africanos esclavizados. En la época de la colonización, los bosques densos y las cuevas de las montañas eran los únicos refugios para quienes huían de la opresión. La leyenda de una mujer salvaje e inalcanzable, cuyos pies invertidos burlaban a los perseguidores, funcionaba como un símbolo psicológico de resistencia frente al invasor, una representación de la propia selva defendiéndose y devorando a quienes pretendían conquistarla.